tener fe no necesitamos estudiar nada, ni siquiera leer. De hecho, es el enemigo de la fe. Para dominar toda la teología y los dogmas que nos inculcan desde niños. A mí a los 8 años ya conocía el camino para ir al cielo. Estos dogmas se van reafirmando practicando los ritos correspondientes a cada cultura. Misas, doctrina, peregrinaciones, rosarios, escuelas dominicales. Consideramos sagrados los libros y las enseñanzas que otro decidió antes, mucho antes que nuestros padres, nuestros abuelos, la tía solterona que nos inculcó religión. Los primeros cristianos, seguidores de Pablo, creían en el Dios de Jesús. Lo dice claramente en Efesios 1:17, literal dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Los estudios bíblicos de todas las religiones son buscando versículos que reafirmen los dogmas. No se analiza un libro por separado. Jamás, eso no se hace. Ni siquiera en los seminarios donde se dice estudiar teología. Yo estuve en uno. Puedes ir de secta en secta y todas estudian de la misma manera, pero acorde a sus propias ideas y su forma de creer en Dios. Aquí vamos a buscar. ¿Dónde aparece Saulo en las cartas de Sanedrín? ¿Y por qué llevaba cartas de Sanedrín? ¿Quién se las dio? ¿Qué decían? Y sobre todo, ¿qué Saulo aparece en la historia? En la primera guerra de Judea contra Roma, ¿qué hacían los sacerdotes en el templo? ¿Y contra quién luchaban? Aquí aparecen los nombres del Nuevo Testamento, las frases y sobre todo el motivo por el que actuaban estas sectas judías. ¿Qué pasaba entre ellos? La iglesia nos ha mentido totalmente, totalmente. Todo es mentira. Analicemos a la Iglesia Católica como lo que es, un grupo religioso que llegó al poder y lo ha manipulado por miles de años. Le bastó insertar un párrafo falso en un libro histórico para desviar todo lo referente a sus orígenes. Solo cambió unas fechas, incrustó un párrafo falso en un libro de Flavio Josefo y nos hizo desviar la mirada hacia allá. Creo que a todos los que se dicen historiadores, para creer dogmas y mitos, ¿para qué nos dedicamos a estudiar? Se trata de buscar en la historia, analizarla, estudiarla, juzgarla. ¿Qué es lo que no concuerda? ¿Y dónde están esos nombres, datos, fechas? Algo que vaya conformando un verdadero estudio. Hay un discurso de Herodes Agripa en el libro de Flavio Josefo, Las guerras de los judíos. Todos estos datos son tomados de ahí y es el único libro de historia que hace un relato detallado de todas esas situaciones, de todos esos hechos. Herodes Agripa quería evitar la guerra de los judíos contra Roma y él no ganaba nada, porque él no gobernaba Judea, él gobernaba Galilea, pero quiso ser intermediario, interceder por los judíos. Y lo que dice Herodes Agripa, recordemos que idumeos israelíes, ya no existían israelitas, pero judíos sí, todos ellos se dicen descendientes de Abraham, hermanos todos. Para evitar la guerra, los invitaba a olvidar las afrentas causadas por Floro. Dice, él no tendrá por siempre la administración de esta provincia. La guerra, en cambio, una vez comenzada, no es tan fácil dejarla ni tampoco sostenerla sin grandes males, sin sufrir grandes males.
Nuestros antepasados, que eran más poderosos y más valientes que ustedes, no pudieron resistir a una pequeña parte del poder y fuerza de los romanos. ¿Qué les hacía soñar que esto sí? Dice Jerjes, rey orgulloso, el cual por las tierras navegaba y caminaba por los mares. Estas frases, todas estas frases del Nuevo Testamento están en la historia. Pues bien, su nación, la nación de Jerjes, ahora sirve a Roma. Ustedes, judíos, son los únicos que se ofenden y no quieren estar sujetos a los que sirve todo el mundo. ¿Con qué ejércitos y con qué armas cuentan? No hay otra ayuda ni socorro sino la de Dios, pero este apoyo también lo tienen los romanos, porque sin su ayuda particular sería imposible que un imperio tan grande permaneciera y se conservara. Un Dios de un pobre pueblito. Dice, consideren también lo difícil que será guardar bien su religión, a la que tanta afición tienen. Su rey Herodes Agripa no creía y no practicaba esa misma religión. El rey de los Galileos, los que fueron a Judea a ocasionar esa revuelta. Dice él, al violar las leyes ofenden a Dios y hacen que se aparte de ustedes. ¿Por qué? Si guardan los sábados, serán fácilmente derrotados, y si luchan los sábados, estarán violando las leyes de Dios. Herodes Agripa fue a Jerusalén a recabar el dinero para pagar los impuestos y reparar la muralla que habían derribado de la Torre Antonia, ese edificio que había construido Herodes para quedar bien Antonio, el emperador Marco Antonio. Pero la mayoría de los judíos no estuvo de acuerdo y se retiró a su reino, informando a Floro que se hiciera cargo. Hijos de las principales familias de Jerusalén fueron en comitiva con Floro. ¿Quiénes? Simón, hijo de Ananías, hijo de un sacerdote, y otros con Agripa. De estos que fueron en comitiva con Agripa, de los más ricos de Jerusalén, mandan una comitiva. Pablo con las cartas del Sanedrín. Dice, y otros fueron con Agripa. De estos eran los principales Saulo, Antipas y Costobaro, todos de la familia del rey. Rogaban a ambos que vinieran a la ciudad de Jerusalén y apaciguaran la revuelta, antes de que el mal se hiciera insufrible e irremediable. Saulo iba como emisario con cartas de el Sanedrín, de los sacerdotes que se habían quedado en el templo, iba pidiendo ayuda. Agripa, al ver su decisión para ir a la guerra, los judíos, les envió a Jerusalén 3,000 soldados de caballería de los uranitas, traconeos y batanitas, dándoles por capitán a Darío y por general a Filipo, para defender a los sacerdotes y los ricos de la ciudad. Herodes Agripa era un político, quería quedar bien tanto con unos como con otros. Los ricos de Jerusalén estaban siendo atacados. ¿Por quién? Por judíos. Los romanos todavía no se acercaban a esa provincia. Confiando en estas fuerzas enviadas por Herodes Agripa, los principales con los sacerdotes y los que deseaban y procuraban la paz, se pusieron en la parte más alta de la ciudad, porque la baja y el templo estaban en poder de los sediciosos. La guerra era entre ellos, no contra Roma. Los sediciosos eran más atrevidos, pero los soldados del rey eran mucho más experimentados en las cosas de la guerra. Tenían como objetivo determinado ganar el templo y echar de él a los que lo profanaban. Los fariseos estaban ahí, una secta, pero era un grupo político, querían el poder, les importaba muy poco profanar su templo. ¿Cuál es eso de que celosos de la Torá? Por favor, qué ridiculez. Y los sediciosos, guiados por Eleazar, querían tomar posesión de la parte alta de Jerusalén.
Duró la matanza entre judíos 7 días sin que ningún bando se diera posiciones, matándose a pedradas, los que tenían espada con espada, cuchillo pues con cuchillo. Pero eso sí, a robar todo, despojar todo, violar a las mujeres. A los sediciosos se unieron gran cantidad de ladrones o sicarios que llevaban puñales escondidos en el pecho. Ahí surgió, desde las primeras luchas que empezaron con los sediciosos en tiempo de Poncio Pilato, surgieron los sicarios, los que usaban una sica, una daga curva, con la que volaban el cuello de sus enemigos. Al fin las fuerzas del rey y los sacerdotes se dieron la parte alta, ¿verdad? Ahora, ¿quién estaba ahí? Se dividieron. ¿Qué hacían los sediciosos para mover a la gente? Para dividir a la gente entre ricos y pobres, los pobres contra los ricos, nada cambia, todo sigue exactamente igual. Para ganar elecciones estás a favor de los pobres. Cuando llegas al poder no sabes qué hacer con los pobres. Los sediciosos quemaron los papeles en que aparecían las deudas del pueblo y así se decían que los estaban ayudando. Ananías, Ezequías y algunos nobles y pontífices huyeron por los subterráneos hasta el palacio, junto a los que habían sido enviados a ver a Agripa como embajadores. ¿Quién iba entre ellos? Saulo. No se sabe qué pasó con él. Mientras los sacerdotes se refugiaban, un sofista. El sofismo es una filosofía griega. Un sofista de nombre Manahem se enfrentaba contra Eleazar. Manahem era hijo de Judas el Galileo. Todos ellos leían, estudiaban a los filósofos. Nosotros, cuando enfrentado contra Eleazar, Manahem huyó, pero tomó y se refugió en Masada. Se estaban matando entre ellos, todos los grupos que querían llegar al poder. El día 7 de septiembre apresaron al sumo sacerdote Ananías, que estaba escondido en el acueducto en los sótanos de la casa del rey, y fue muerto por los ladrones junto a su hermano Ezequías. Pero de Saulo no se sabe qué pasó. Disputándose posiciones y cotos de poder, los sacerdotes y los celotes se mataban sin piedad. Pero sin piedad, era una matanza espantosa, horrible, a pedradas, con perros. Al vencer los celotes en un principio, entraron con los pies sucios y dañados en el santuario. ¿Cuál respeto por su templo? Hoy cuando vemos lo que la iglesia pregona y tanta gente que cree en eso, creen que de verdad el templo era respetado, que era algo sagrado. Jamás lo ha sido. Era el palacio de gobierno de esta gente. Al vencer los celotes en un principio, entraron con los pies sucios y dañados en el santuario. Por eso vemos eso de que han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Y más adelante lo vuelve a repetir Jesús con todas sus letras. El pueblo se levantó contra ellos por la autoridad de Anán, el más anciano de los sumos sacerdotes, el más prudente y más sabio. Pero los celotes hicieron del templo y la casa de Dios su castillo y fortaleza para defenderse contra el pueblo, contra los judíos. Los fariseos luchaban, fariseos celotas, los más arriesgados, más preparados en todos los aspectos. Lucharon contra el pueblo pobre que quería defender su templo, que creían en eso. El lugar santo se convirtió en habitación y casa donde se refugiaban los tiranos. Mediante sorteos, designaron a los nuevos sacerdotes y entre ellos a uno por sumo sacerdote. Eligieron a un hombre célebre por la maldad que tenía en el corazón, se llamaba Fanías. Le pusieron las vestiduras de pontífice y le enseñaron lo que tenía que hacer, cómo matar borregos, cómo matar toros, porque es lo que hacían. Todos los sacerdotes miraban de lejos y lloraban por la burla a sus creencias. Eran unos viles salvajes. Los sacerdotes empezaron a instigar al pueblo. Jesús, hijo de Gamala, y Anán, hijo de Anán.
Le reprochaban al pueblo su dejadez y los agitaron contra los celotes. Este nombre, celotes, había sido tomado por los revoltosos de la ciudad. Eran hombres más malos que la misma maldad. Qué diferente lo que dice este historiador a los celotes de los que hablan los religiosos, por favor, que aman la Torah, que se la pasan leyendo su librito. Por favor, qué infantilismo hay en eso. El sumo sacerdote Anán dio un discurso al pueblo para que luchara contra los celotes. Dice, ¿qué cumple vivir en un pueblo que no siente su propio daño, ni el estrago que se le hace, y entre hombres de los cuales no hay nadie que haga frente a tantos males como al presente nos afligen? Sufren ser despojados y siendo azotados, cierran las bocas y no hay nadie que llore y dé algún gemido por los que han muerto. Lo que sigue es espantoso. Dice ahí Anán, solo falta verlos degollar y despedazar públicamente. Bueno, cuando dio el discurso faltaba eso, pero se cumplió. Literal, hemos visto que eran sacados como un rebaño de bestias para ser sacrificados y muertos. Ninguno alzó la voz, pero ni aún alzó la mano. No se defendían. Estaban matándose entre judíos. Dice, ¿sufrirán ustedes ver las cosas sagradas pisadas y puestas debajo de los pies? Tienen ahora ellos la parte más fortificada de la ciudad. Antes se les solía llamar templo. Antes le llamaban templo. Entonces, ¿qué quemaron los romanos? Una cueva llena de ladrones. ¿Están esperando por ventura lleguen los romanos y los ayuden a librar sus lugares sagrados? Los romanos soñaban con que llegaran los romanos y fueran sus salvadores. No amamos la libertad, somos amigos de la servidumbre y nos hemos acostumbrado a estar en la esclavitud. ¿De qué manera quieren que no llore viendo en el templo regalos de los romanos y viendo robos de nuestros compatriotas que nos han robado la nobleza de esta ciudad? Los romanos se la construyeron. El templo los romanos se los construyó. La nobleza de esta ciudad, que era la mayor de todas y más rica, y ver despedazados y muertos tales varones, o sea, los nobles y los sacerdotes que se quedaron ahí, a los cuales los mismos romanos, aunque salieran vencedores, no les habrían puesto encima las manos. Si debemos hablar propiamente según son las cosas, es que hay que analizar los hechos, lo dice el mismo sacerdote. Tal vez se hallaría que los romanos han sido conservadores de nuestras leyes y los enemigos de ellas son los nuestros. Los hechos así lo demuestran. Si no luchamos por nuestras mujeres y nuestros hijos, aventuremos nuestras vidas a lo menos por Dios y por sus cosas. Yo no eludiré el peligro. Esto lo dice el sumo sacerdote Anán. Contra los celotas, no contra Roma. Anán se ocupó de apartar y escoger los más aptos e idóneos para la guerra. Pero los celotes vinieron contra el pontífice y contra el pueblo. Se armó la guerra con piedras. Cuando los del pueblo eran heridos, los llevaban a sus casas, pero los celotes, al caer heridos, eran llevados al templo. Literal, y mojaban la tierra y el suelo consagrado con su sangre. De tal manera que podía bien decirse que la religión había sido violada con la sangre de los celotes. Esto está escrito en el libro. Literal, los ladrones siempre que atacaban se imponían, pero el pueblo empezó a acudir con más ánimo. Poco a poco se fueron envalentonando o llenando de furia. ¿Contra quién? Los fariseos celotes. Los celotes, incapaces de resistir ya la fuerza, se recogieron en el templo, pero Anán y su gente dio con ellos. Llenos de pavor, los celotes corrieron al interior y cerraron las puertas. Se encerraron esos asesinos en el templo. Anán no se atrevió a atacar el templo. Entre la gente de Anán había un traidor de nombre Juan. Todos los nombres nos aparecen aquí. Este acudió a pedir ayuda a los idumeos para luchar contra el pueblo de Judea.
argumentaba que Anán había pedido ayuda a los romanos y que los celotes se habían refugiado en el templo, porque pretendían evitar que los entregaran a los romanos. Se reunieron 2000 idumeos y fueron a luchar contra el pueblo de Judea, con 4 capitanes, Juan, Jacob, Simón y Fineas. Antes de llegar los idumeos, los judíos cerraron las puertas de la ciudad para que no entraran los idumeos a apoyar a los celotes, sicarios. Y Jesús, el sumo sacerdote, les dio un discurso estando en lo alto de la torre. Jesús era el pontífice más antiguo de todos los sacerdotes después de Anán. Jesús les dijo: ustedes han venido a socorrer a los hombres más perversos del mundo contra nosotros, con tanta alegría como si hubiera sido necesaria vuestra ayuda para defender la ciudad contra los bárbaros. Porque yo les hago saber que no hay cosa en el mundo que tanto conserve la concordia entre los hombres como es la semejanza de costumbres. Esto es cierto. A los celotes los verás fácilmente embriagados de vino entre las cosas que teníamos por sagradas, y con codicia insaciable de sus vientres consumen los despojos de los muertos, los mataban y los saqueaban todo lo que tenían, andaban casa por casa, de hecho. Respaldando a estos ladrones, vienen contra el pueblo que ha sido siempre su amigo, judíos y los idumeos. Los celotes dicen de nosotros, los jefes del pueblo, lo dice Jesús, nosotros los jefes del pueblo, que hemos enviado embajadores a los romanos. Si hubiéramos tenido la intención de entregarnos a ellos, ¿para qué enviarle mensajeros? Obvio. Desde el principio pudimos o no rebelarnos contra ellos, y estos pobres decidieron quedarse en el templo. Yo, en lo que a mí me toca, querría la paz a la muerte, pero habiéndose iniciado ya la guerra, después de dada ya la batalla, mucho más aprecio morir gloriosamente que vivir cautivo en la miseria, luchando contra Roma, no matándose entre ellos. Los celotes todo lo que roban al pueblo lo pasan al templo. Ahora el templo se ha convertido en su refugio. Aquí se guardaba lo que nosotros y contra nosotros ganaban. O sea, lo que ellos le pagaban a los sacerdotes, ahí estaba, todo ahora les roban y convierten el templo en una verdadera cueva de ladrones. Jesús sigue diciendo: hoy se levanta una ciudad contra otra, una nación contra la misma nación. Estas palabras las han escuchado. Lo más conveniente es dar muerte junto a nosotros a estos criminales. Esto es fantástico. Dice, lo más conveniente es que maten junto a nosotros a estos criminales y tomar venganza por haberlos engañado. ¿En qué los engañaron? ¿En qué mintieron todos los sacerdotes que vieron la luz? En que de verdad creían que Dios iba a venir a defenderlos. Literal dice ahí, estas fueron las palabras de Jesús. Jesús se fue triste, viendo que no había apaciguado a los idumeos y viendo que la ciudad estaría combatida por dos partes y por diferentes gentes. Cuando los idumeos entraron a la ciudad, asesinaron a más de 8,500 judíos. Eso de entrada, porque después mataron a miles y miles más, pero lo vamos a seguir analizando. Porque hay cada barbaridad que debemos tomar en cuenta. Robaron y mataron a los lugareños y se fueron contra los sacerdotes Anán y Jesús. Y al hallarlos, los despedazaron. Poniéndoles el pie encima de los cuerpos de Anán y Jesús, se burlaban y escarnecían por la amistad y el amor del primero al pueblo judío y el segundo, Jesús, por el discurso que les había dicho desde el muro. Llegaron sin mostrar su impía crueldad hasta el extremo de dejarlos sin sepultar. No los sepultaron, se los aventaron a una fosa común, los aventaban por la pared, al Geinom, a la fosa común. Esto está en la página 227 por quienes consigan el libro, pero léanlo todo, esto es
fascinante. Anán y Jesús sabían que a los romanos no se les podía vencer. Se dieron cuenta tarde, no huyeron ni predicaron que no fueran a la guerra. No podían vencer a los romanos y consideraban que si los judíos no sabían vivir pacíficamente, ciertamente debían de morir dignamente. Por lo menos que dieran el pecho y que no se fortificaran, no se escudaran en mujeres y niños. Dice ahí literalmente, Anán y Jesús, poco antes vestidos con las vestiduras sagradas, y presidían la religión célebre por todo el universo, así dice ahí, quedaron en tierra desnudos para ser echados a los perros y a las fieras. Este es el fin que tuvieron Anán y Jesús. Así murieron estos sumos sacerdotes. Esto es espantoso, pero esto es mucho más real que la fantasía que inventó la iglesia. Y como hechos históricos, con cambiarles la fecha, todos nos vamos a la fecha que puso la iglesia. Pero para eso estamos nosotros, para estudiar y analizar la verdadera historia. Y aún nos faltan algunos datos para terminar con esto.